quiero hablar acerca de la parábola de la oveja perdida. Esta parábola muestra la misericordia y la compasión del Señor. Y vamos a leer en Lucas capítulo 15. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mire, ¿quiénes se acercaban a Jesús? Publicanos y pecadores. Un publicano básicamente era sinónimo de pecador. Un publicano era una persona que trabajaba para el Imperio Romano y trabajaba en el área de cobrar impuestos. Y para los judíos esa era una gran traición, porque los publicanos eran bandidos, estafaban a la gente y aparte cobraban el impuesto para el imperio que los tenía sometidos a ellos como nación. Y por lo tanto, cuando un judío trabajaba para Roma en la recaudación de impuestos, estas personas socialmente para su pueblo eran mal vistos. Eran vistos como ladrones, como asesinos, como prostitutas, lo más bajo para ellos de la sociedad. Entonces, cuando habla de publicanos acá, habla de judíos que trabajaban para el Imperio Romano en la recaudación de los impuestos. Publicanos y toda clase de pecadores es lo que está diciendo. Se acercaban para oír a Jesús. Y qué bendición sería, ¿verdad?, que hoy los publicanos, los pecadores, cualquier clase de pecador pueda acercarse para escuchar el mensaje de Jesús. Para escuchar el mensaje de Jesús. Cuando nosotros vamos y hacemos una campaña evangelística, hacemos evangelismo, lo que queremos es que los pecadores, los publicanos, de cualquier clase de pecadores, vengan para escuchar a Jesús, para escuchar el mensaje de Jesús que puede transformar su vida. Hay una persona que en el barrio me dijo: yo quisiera ir, pero hermano, yo he hecho cosas malas y he hecho esto y lo otro, y me comentó cosas que yo dije: Dios mío, ¿con quién estoy hablando? Y digo yo, cuando yo lo escucho y le digo: mira, pero vos estás consciente de algo, vos ya intentaste cambiar, ¿verdad? Sí, me dice. Entonces te has dado cuenta de que vos no podés cambiar. Es cierto, me dice, yo no puedo cambiar, pero es Jesús el que sí puede transformar tu vida. Mi hermano, cuando nosotros vemos a la gente y vemos a la gente en su condición como este hombre que hablaba en estas visitaciones y evangelismo, definitivamente en nuestras fuerzas no podemos, pero es cuando nos exponemos a la gracia de Jesús que somos transformados. Y es ahí donde entonces nosotros nos damos cuenta que necesitamos, así como una vez alguien nos invitó y nos acercó para escuchar el mensaje de Jesús, necesitamos ir y buscar también a otros para que vengan y se acerquen a escuchar el mensaje de Jesús. Sin embargo, en el verso 2 hay un contraste entre estos publicanos y pecadores que se acercaban para oír a Jesús. Y dice el versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban. Miren, dos tipos de personas: pecadores que se acercan para oír el mensaje de Jesús, y fariseos y escribas que murmuran. Ahora, ¿quién es el fariseo y los escribas? Si el publicano y los pecadores son los más bajos en la sociedad de aquel entonces, los fariseos y los escribas son lo mejorcito de la sociedad. Son aquellas personas bien vestidas, son aquellas personas con buenos modales, son aquellas buenas personas religiosas que practican la buena moral, pero que tenían un problema serio en el corazón. Que Jesús les dice, y Jesús es fuerte para hablar a los publicanos y a los escribas: ustedes son sepulcros blanqueados. No sé cuántos de ustedes han ido a cementerios que tienen una estructura lindísima. Yo digo, de plano que es una locura lo que dije. Pero una vez estaba en un cementerio y ese cementerio era bellísimo. Y digo yo, no sé, locura que uno dice: sería bonito estar muerto aquí. Pero es que era una elegancia el cementerio. Y uno
cuando escucha esos comentarios, y yo ya lo he escuchado también de otras personas, ¡qué lindo!, dice. ¿Cuál lindo si es un cementerio? Y es lo que precisamente Jesús le está diciendo. Hay cementerios, ataúdes lindísimos, bien diseñados, bonitos los colores, la estructura, pero adentro hay muerte. No hay vida ahí adentro. Bueno, sabemos que no hay vida física, sí, del alma, ya sea en el paraíso con Dios o lejos del Señor. Pero lo que Jesús le está diciendo a los fariseos es eso: ustedes se ven lindísimos, pero son un ataúd porque por dentro hay muerte. Por dentro no están bien. Se cumplía la profecía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces estos murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Mira qué interesante: esto a los pecadores recibe y con ellos come. Y aquí está el gran conflicto que nosotros vamos a leer en los evangelios entre Jesús y los fariseos. La palabra fariseo significa como separado, apartado, da como insinuando o viniendo de la palabra santo, que es apartado, separado. Ellos es un grupo religioso que se habían apartado para estudiar la ley de Dios, para vivir en santidad, en integridad. Y es bueno apartarnos del pecado. Dice la Escritura que la religión pura y sin mácula, en Santiago 1:27, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, asistirlos en sus necesidades y apartarse, mantenerse sin mancha del mundo. La santidad es eso. El problema es que ellos se habían llenado de prejuicios y ellos separaban a la gente de ellos. Ellos creían que ellos no podían sentarse a la mesa, por ejemplo, con un publicano, porque entonces se iban a contaminar. Y yo diría que en el contexto de nuestra infancia, los fariseos eran Kiko. No te juntes con esa chusma. Los fariseos eran Kiko. Ellos miraban, eran el tipo de personas que te miraban de pie a cabeza. Y si no te miraban, ¿verdad?, como ellos pensaban que era adecuado, por otro lado, no te juntes con esa chusma. Por lo tanto, ellos murmuraban. ¿Cómo Jesús, un maestro, puede recibir a los pecadores? ¿Y cómo este maestro puede comer con ellos? Y esa es la gran diferencia entre el ministerio de Jesús y el de los fariseos. Y Jesús en otra ocasión, en Mateo 9, llamando a Leví, un recaudador de impuestos, que había, después de haber aceptado el llamado de Jesús a seguirle, hizo un banquete. Y los amigos de Leví no eran religiosos, obviamente. Si Leví era rechazado por los religiosos, los amigos de Leví eran puros pecadores como él, recaudadores de impuestos y toda clase de pecadores. Entonces, ¿a quién iba a invitar a la cena? ¿Al banquete que le iba a hacer al maestro? Pues a los pecadores. Y los fariseos pegan el mismo brinco, y Jesús da la esencia de su ministerio y le dice: vayan y aprendan lo que dice la Escritura, Oseas 6:6. No quiero sacrificio, sino misericordia. No quiero holocausto, sino conocimiento de Dios. El ministerio de Jesús es el ministerio de la misericordia divina. Y eso es lo que los fariseos entonces no estaban entendiendo al Jesús recibir a los pecadores y a los publicanos. Verso 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, cuántas ovejas tiene? 100 ovejas. Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué linda historia esta. Es de un pastor que tiene 100 ovejas
y una oveja se extravía. Y ellos podían entender la ilustración porque era uno de los oficios más populares de este pueblo, el pastorear las ovejas. Y habían en muchos lugares un pastor como comunitario que cuidaba todas las ovejas de la comunidad, o en nuestro caso como de una comarca, digamos. Entonces él iba, apacentaba, pastoreaba. Y habían varios factores, como por ejemplo, si una oveja se perdía, este pastor no podía venir y simplemente decir, se perdió la oveja, ni modo. No, él tenía que traer evidencia de que la oveja había muerto, se había sido devorada por las fieras del campo. Tenía que traer por lo menos una pezuña, no sé, algo, ¿verdad?, que mostrara que esta oveja se había perdido. No era tan como decir se perdió y ya está, de ninguna manera. Este pastor debía cuidar la oveja y debía, si hacía falta traer evidencia de que esta oveja había muerto, había sido devorada por una fiera en el campo. Era un trabajo arduo, el trabajo de pastorear es arduo. Y es interesante cómo el Señor se muestra a sí mismo como pastor hacia nosotros. Cómo el Señor también muestra el servicio cristiano como el pastorado. Decimos al líder que dirige la iglesia, el pastor, porque muestra este acompañamiento y este seguimiento que hay entre un pastor y una oveja, que es como Dios mismo habla a su pueblo. Y la lógica de esto es que entonces el pastor va, el pastor busca, camina hasta encontrarla. Esa es la pregunta que hace Jesús. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es decir, que la búsqueda de este pastor no cesa, no se acaba, no desiste, no descansa hasta que puede encontrar la oveja. Y lo que Jesús nos está diciendo es que así es el amor de Dios por aquellos que están perdidos. Él busca, Él va, Él insiste, Él toca el corazón, Él envía un mensaje, Él habla a la conciencia, Él envía a un predicador, Él hace de todo hasta encontrar a la oveja que se había perdido. ¿Y cuántos de nosotros podemos ser testigos de eso? ¿Cuántos acá vinieron a Jesús así facilito? ¿O vino el Señor Jesús una y otra vez tocando a tu corazón? Una y otra vez tocando a tu vida. Una y otra vez. El que te evangelizaba, hermano, hasta ayunaba para que te volvieras al Señor. Lo azareaba. Le mentía, no hombre, que no va a creer que tengo tal cosa y no sé qué, y comenzabas a poner excusas. Pero el Señor estaba ahí obrando una y otra vez, insistiendo para llevarte a sus pies, para llevarte por el camino del arrepentimiento, por el camino de la fe, por el camino de la conversión, de volvernos a Dios para recibir la salvación. ¿Es así el amor de Dios que hemos probado? ¿Sí o no? Es así el amor de Dios por nosotros. Como lo decía este escritor C.S. Lewis, en mi experiencia, yo era el venado y Dios era el cazador. Ahí estaba el venadito escondiéndose, tratando de huir del disparo del amor de Dios. Pero ese cazador estaba ahí, pacientemente esperando y buscando cazar a ese venado. De la misma manera, hemos sido nosotros objeto del amor de Dios. Hemos sido beneficiarios de la gracia de Dios que nos busca, que insiste, que nos persigue, que nos atrapa, que nos acoge. Y hoy, por esa gracia, estamos nosotros acá. Hoy, por esa gracia, tenemos salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí vemos varios principios. Vemos este amor de Dios que es apasionante, que nos busca, que toma la iniciativa y nos persigue.
Pero también vemos entonces el valor que para Dios tiene un alma. Porque Dios nos busca y Dios insiste y nos persigue porque Él ve que el alma vale mucho. Jesús se lo dijo a sus discípulos: ¿qué ganaría el hombre? ¿Qué provecho tendría ganar todo el mundo? Miren qué amplio es eso, todo el mundo, si al final pierde su alma. Es decir, ¿cuánto vale un alma? Me pregunto yo. Si pudiera ganar el mundo y eso no equivaldría al valor de mi alma se perdería. ¿Cuánto vale un alma para Dios? Vale infinito el valor que podríamos darlo. Tanto así que Él vino, dejó su gloria y fue a la cruz a morir por esas almas. Fue a la cruz a morir por nosotros. Y ahí vemos el valor de un alma, el valor de uno. Porque nosotros podríamos pensar en nuestra lógica del siglo XXI y materialista y que todo cuantifica. Hombre, arriesgarse por una oveja teniendo 99, como que no vale la pena, ¿verdad? Es mayor el riesgo que lo que podría, que el beneficio que podrías obtener al encontrar la oveja. Pero el pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. El buen pastor va y busca incesantemente un alma. Un alma. Porque un alma vale. Un alma cuenta. Y no puede ser desapercibido, aunque sea una sola. Y eso nos muestra algo maravilloso del amor de Dios por nosotros. Que si usted, mi hermano, fuera el único pecador del mundo en la historia de la humanidad, el único que necesitaría la salvación, Dios hubiera descendido del cielo para dar su vida solo por ti. Solo por ti, solo por uno. No es grande el amor de Dios. No te ama inmensamente. Por eso es que Pablo, a veces nosotros decimos Dios ama al mundo, y es cierto, y a veces se nos olvida personalizarlo. Pero Pablo lo dice en alguna ocasión en Gálatas capítulo 12, él dice, o 1, perdón, él dice que lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, dice. El cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Es decir, que cada uno de nosotros individualmente, como uno, como persona, como individuo, podemos decir, Él me amó y vino por mí vino por mí, por Josué. En medio del vasto mundo, sé que cuando Él fue a esa cruz, Él pensó en mí. Y cuando Él fue a esa cruz, mi hermano, pensó en ti. Y cuando fue a esa cruz, pensó sobre cada una de las personas, y por nombre y por apellido, en su circunstancia, en su situación específica, en sus pecados puntuales. Él pensó en uno, en un individuo, porque uno cuenta, uno vale. Ese es el amor del buen pastor, ese es el amor de Dios. Y lo tercero que podemos ver acá entonces es que esta es precisamente la misión de Jesús. Este es el gozo de Cristo, salvar lo que se había perdido. Dice en el verso 5, y cuando lo encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Qué imagen más tierna, ¿verdad? La pone sobre sus hombros gozoso. Primera de Pedro dice, antes ustedes estaban descarriados. Esa palabra descarriado viene de las ovejas, las ovejas se salen del camino de la manada, y las ovejas son animalitos torpes. Las ovejas no tienen con qué defenderse, no tienen cuernos, no tienen garras, y son bien tontos. Qué interesante que Dios nos compare con ovejas, ¿verdad? ¿Qué nos querrá decir el Señor? Y si ustedes estaban descarriados, pero ahora han vuelto al pastor de sus almas, al obispo, es decir, al vigilante, al cuidador,
que guarda su vida, que guarda su alma. La toma en sus hombros, la carga y dice que va a regañadientes: oveja necia, torpe, siempre te tengo que andar buscando. No, ¿qué dice? Va gozoso, y yo me imagino que va saltando de alegría. Encontré a la oveja perdida. Oveja necia, bandida, pero aquí va sobre los hombros de tu pastor. Gloria a Dios. Yo pido que en esta tarde muchas personas salgan sobre los hombros del buen pastor. Que muchas almas descarriadas salgan de este lugar sobre los hombros del buen pastor, porque fueron alcanzados por la gracia de Dios. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, o que creen que no necesitan arrepentimiento. En este caso, respecto a los fariseos y los escribas, habrá gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta, hay alegría. Y una de las cosas, por ejemplo, que Pedro menciona en su epístola, en la primera carta de Pedro, dice que los ángeles anhelaban ver cómo se viene desarrollando la gracia de Dios. Y dice que pero los ángeles no lo lograban entender, pero los ángeles son esos espectadores que ven la gracia de Dios y es como wow. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué tanta expectativa en los ángeles? ¿Por qué? Y yo creo, a la luz de la palabra de Dios, que los ángeles son están tan fascinados con la gracia de Dios, porque ellos no son el objeto de la gracia de Dios. Dice la Escritura que Dios no perdonó a los ángeles. Los ángeles que se rebelaron fueron directamente destinados al castigo. Y nosotros vimos ayer, los que estuvieron en la campaña o los que pudieron ver por la transmisión, cómo el pastor Francisco Mena explicaba la misericordia de Dios a través de la muerte física, para que no muramos eternamente en nuestro pecado, sino que nos da oportunidad. Es decir, Dios no nos trató como a los ángeles, porque Dios pudo venir y en el momento que Adán y Eva pecó, condenarlo directamente. En el momento en que nosotros pecamos, Dios podría venir simplemente y condenarnos directamente, pero Él en su misericordia no lo ha hecho. Él en su misericordia, dice la Escritura, no ha vuelto, porque Él es misericordioso y paciente y quiere dar oportunidad de que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Yo creo que los ángeles son tan expectantes de eso, porque ellos miran cuánto amor, cuánta gracia, cuando ellos llevan una vida de obediencia perfecta. Y nosotros, que a veces más que ovejas parecemos medio cabros, ¿verdad? Pero aún así la gracia de Dios está ahí y nos busca y nos alcanza. Yo me imagino que esos ángeles son como que ¿qué? Y hay gozo, hay música, hay fiesta por un pecador que se arrepiente. La pregunta clave de este mensaje es el siguiente: ¿cómo somos nosotros? ¿Somos como esos vecinos que se alegran con ese pastor porque ha encontrado su oveja? ¿Somos como los ángeles que hacen fiesta cuando un alma se salva? ¿O somos como los fariseos y los escribas que murmuran porque el fulano es pecador? Porque mira qué cara de barro el fulano en la iglesia, se va a caer la iglesia. Y como servidores de Dios, como servidores de Cristo, porque todos hemos sido llamados a servir. El llamado de Jesús es: sígueme y yo te haré pescador de almas. ¿Con qué tanta insistencia estamos buscando a las ovejas perdidas?
¿Cómo es nuestro servicio? Es como el de Jesús. Y yo reflexionaba mucho en esto, como les decía al inicio, precisamente por la campaña. Lleva mucho trabajo, lleva muchísimo trabajo, lleva muchísimas oleadas, ir ahí de calle en calle invitando. Y a veces uno puede caer en ese error materialista de cuantificar y decir, y hay uno y no. Por uno, mi hermano, valió la pena. Si vamos a hacer un gran esfuerzo, una gran inversión de dinero, de tiempo, de todo, por uno lo vamos a hacer. Y no es como decir, ¡hala, solo uno! No, ¿cuál? Gloria a Dios, uno. Y ayer fueron 3. Y hoy en la tarde tengo expectativa yo de que serán más. Y le decía a mi esposa, antes de que empezáramos ayer, al mediodía que venía, tuvimos aquí un tiempo de oración en la mañana y fuimos a evangelizar. Cuando llegaba al mediodía, le decía, hay algo que no sé, siento en mi corazón. ¿Qué le pido al Señor? Me preguntaba eso, ¿qué le pido al Señor? Y le decía, quiero pedirle almas. Quiero pedirle almas rendidas a Cristo. Y ese es un sentir fuerte, porque digo, quiero almas rendidas a Cristo. Ahora, ¿tengo necesidades? Sí. ¿Tengo otras cosas que quiero pedirle al Señor? Sí. Sí. Y quisiera pedírsele, decirle, Señor, respóndeme ya, por favor. Pero aquel pasaje que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, me ha dado una seguridad para decirle al Señor en este tiempo, Señor, lo que quiero pedirte son almas rendidas a ti. Y para eso, ¿qué se requiere? Señor, aquí está mi voz, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi cartera, porque también hay que invitar a un café al amigo, ¿verdad? Para hablarle del Señor. Aquí está toda mi vida, porque quiero almas rendidas a ti. ¿Cuántos queremos almas rendidas al Señor? ¿Cuántos queremos ser de aquellos que hacen grandes esfuerzos por uno? Y yo estoy seguro de algo. Este fin de semana no va a ser es la primera, pero no va a ser la última jornada de campaña evangelística que vamos a tener acá. Vamos a tener muchísimas más. Y no hay que descansar, mi hermano, hasta salvar a todos los que el Señor nos permita alcanzar. Ya lo dijo el pastor, ya habló con un evangelista y le dijo, usted me dice cuándo y viene. Ya te estamos atrasando nosotros, ¿verdad? Para la siguiente campaña evangelística. Hay un pastor que es un gran ganador de almas y la iglesia ha alcanzado números grandes. Si no me equivoco, su congregación es como de 50,000 personas. Es una iglesita, ¿verdad? Pero el trabajo evangelístico es grandísimo en esa iglesia. Entonces dice que han habido pastores que le dicen, pastor, ya bájale el gas. Si ya tenés una buena iglesia, como que si fuera un negocio, ¿verdad? Ya te sostenés con eso. Ya vivís. Hay 50,000 almas. Y dice que este pastor le respondió, sí, pero hay 400,000 afuera, perdidas. Hay 50,000 dentro de la iglesia, gloria a Dios, pero hay 400,000 más afuera, perdidas. ¿Qué significa eso? Lo que hace este pastor, no deja de buscar hasta encontrar. Y yo quiero que usted sepa algo, iglesia amada del Señor. La obra evangelística, la obra de alcanzar las almas, nunca termina. Nunca termina.
No es como decir, ya gané 50, yo creo que con esa cuota está bien. Ya hice lo que tenía que hacer. No. Sigue. Como la historia de Hasta el último hombre. Uno más. Y uno a uno vamos a ir alcanzando las almas para Cristo. Pueblo a pueblo, barrio a barrio, ciudad en ciudad y, ¿por qué no?, nación en nación. Ir alcanzando las almas para Cristo. Entonces, ¿en qué grupo estamos nosotros? Aquellos que se añaden al discipulado de Jesús, el discipulado de la misericordia divina en un mundo roto, caído, necesitado, o de los fariseos y los escribas que se han separado y vienen al culto y dicen, no, aquí estamos bien, tenemos el culto, qué bonito, qué alegre, pero no queremos abrir nuestras puertas, nuestro corazón, nuestra mente, para que otros vengan y reciban la salvación de Dios. Pensemos, ¿de qué grupo hoy queremos participar? Póngase de pie, vamos a orar. Y en esta oración yo quiero que usted piense cuál es su respuesta.